Y buenas a todos. En el vídeo de hoy me gustaría seguir con esto de los misterios de Next Dimension. Como hice en el anterior vídeo, los misterios estarán ordenados de más simples a más complejos. Dicho esto, comenzamos. ¿El patriarca es Géminis? En la primera parte de misterios del manga de Saint Seiya Next Dimension ya barajamos la posibilidad de que el patriarca del siglo XVIII pudiese ser Libra, Aries o incluso el espectro de Weaver. Pero fue capaz de traer a Ikki hasta su cámara cuando vagaba por alguna dimensión junto con Odysseus, lo que da a pensar que el pontífice podría ser el antiguo caballero de Géminis, ya que parece que manipuló las dimensiones. Aparte ataca a Ikki diciéndole que desaparezca en los confines del universo, lo que recuerda a la Another Dimension. La espada de Chrysos. En uno de los últimos capítulos publicados de Next Dimension, vimos cómo el patriarca le entrega la espada de Chrysos a Ikki para que mate a Athena, algo que Ikki parece aceptar, pero personalmente dudo que pretenda matar a Athena aunque diga que tiene una deuda pendiente con Odysseus. Una posibilidad es que Ikki terminará usando la espada de Chrysos para matar al propio Odysseus, por ejemplo cuando éste ya haya curado a Seiya y esté a punto de ser poseído al 100% por el alma de Asclepios. La flecha de la diosa. La flecha de la diosa es un arma capaz de matar dioses que poseía el caballero de Sagitario desde la era del mito y que se perdió en el siglo XVIII. Pero si tenemos en cuenta que Gestalt de Sagitario la tenía en su poder en el siglo XVIII y que Marin la encontró entre las ruinas del templo de Ofiuco del siglo XX, parece ser que este arma será la usada para matar a Odysseus, por eso estaría en las ruinas del que fue el templo de este. Otra posibilidad relacionada con la del punto anterior es que de algún modo Odysseus cure a Seiya a través de Shaina. Luego, cuando Odysseus fuese totalmente poseído por Asclepios, llegaría Seiya curado y vestiría la cruz de Sagitario para matarlo con la flecha de la diosa. ¿El ejército de Atenas está roto? Si tenemos en cuenta lo visto en el manga clásico más lo que vimos en Next Dimension, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿El ejército de Atenas está rotísimo? Es cierto que en casi ninguna generación han estado nunca todos los caballeros al completo, y que siempre hay algún traidor oculto en el santuario por el motivo que sea. Pero imaginemos por un momento que no hubiese traidores y que estuviesen los 89 caballeros al completo. Creo que si se diera esa situación, el ejército de Atenas sería imparable. Para empezar, tendrían a Ofiuco, quien podría curar y resucitar de manera ilimitada a sus compañeros caídos. Además posee el veneno de Samael, algo capaz de matar dioses, pero ahí no queda la cosa. El santuario también tiene la espada de Chrysos y la flecha de la diosa, armas con capacidad para matar dioses. Y por si fuese poco, en el santuario se puede invocar el laberinto de los dioses, el cual se supone que ni los propios dioses pueden atravesar. Teniendo todo esto en cuenta, es entendible que el ejército de Atenas nunca haya perdido ninguna guerra santa. ¿Odysseus no resiste más de un ataque? A lo largo del manga de Next Dimension, vimos cómo Odysseus recibió los ataques de Caín, Kaiser y Shijima, pero curiosamente nunca se permitió recibir un segundo ataque de alguno de estos tres, ya que durmió a Caín cuando iba a lanzarle una segunda Galaxian Explosion. A Kaiser tuvo que revelarle algo de información para que no le atacase una segunda vez, y en el caso de Shijima parece que lo reta a atacarle, pero lo duerme antes de que el caballero de Virgo pueda hacer nada. Todo esto de que Odysseus solo reciba el primer ataque de los dorados pero evite el segundo, lleva a pensar que quizás su capacidad de regeneración es limitada. Es posible que después de regenerarse una vez, necesite cierto tiempo para volver a hacerlo de nuevo, o quizás cada vez que se regenera consume gran parte de su cosmos. ¿Se ha creado un multiverso en Next Dimension? Según algunos fans, la alteración del espacio-tiempo producida por el viaje al pasado de Saori y sus caballeros podrían dar lugar a la creación del multiverso. Cuando Saori iba a ser enviada al pasado junto con Shun, Cronos le dijo que tuviese cuidado de no entrar en la nebulosa equivocada, ya que podría terminar en otro pasado totalmente diferente. Lo que ha llevado a algunos fans a pensar que las nebulosas que hay cerca de Cronos podrían ser los universos alternativos de Saint Seiya vistos en los distintos spin-offs de la serie. Sí, lo sé, es una teoría loquísima pero interesante. Y la cosa no queda ahí. Otros fans especulan con la posibilidad de que Saori y Shun debían ir al pasado que se muestra en los canvas,
pero por culpa de la broma de Cronos, fueron a un pasado alterado, que sería el que se muestra en Next Dimension. Personalmente no me parece una teoría acertada, aunque sí curiosa. Además, si esto del multiverso fuese cierto, todas las series y pelis de Saint Seiya pasarían a ser canónicas. Quizás el Tito Kuru tiene un as en la manga del que no sabemos nada. La prueba de lealtad. Anteriormente vimos cómo Odysseus probó la lealtad de Shion, Ox, Cain, Deathtoll, Kaiser y Shijima, y como era de esperar, todos eran fieles a Athena, así que según lo visto, parece ser que Odysseus también probará a Ecarlate, Gestalt, Mystoria, Doko y Cardinales. Es probable que al principio Doko parezca mostrar su lealtad a Odysseus, pero imagino que cuando sepa que la resurrección de Odysseus está provocada por Asclepios, volverá a ponerse del lado de Saori, aunque el misterio real reside en qué pasará cuando pruebe la lealtad de los caballeros de Escorpio, Sagitario, Acuario y Piscis. Gestalt parece que será leal a Athena desde que ésta lo curó de sus visiones turbias y le volvió a entregar la flecha de la diosa. Y Cardinales se arrepintió de su supuesta traición cuando conoció a Saori en el laberinto de los dioses. Lo curioso es saber qué pasará con Ecarlate, quien literalmente tiene sangre del mismo Odysseus. En cuanto a Izo, creo que es obvio que está del lado de Athena desde un principio. Además dice que no le debe nada a ese tal Odysseus. ¿Qué fue del hermano de Suikyo? Todo lector de Next Dimension sabe que Suikyo tenía un hermano que estaba muy enfermo e iba a morir. Y es que parece ser que un espectro de Hades estuvo chantajeando al caballero de copa para que se pasase al bando enemigo, si no quería que el alma de su hermano sufriese en el infierno por toda la eternidad. Además, Suikyo tuvo la sangre fría de aprovechar la situación de su hermano para hacer creer que su traición al santuario era auténtica, aunque si yo fuera Hades no me fiaría de estos supuestos traidores de Athena. Y hasta aquí todo está más o menos bien. El misterio viene cuando nos preguntamos qué pasó con el alma del hermano de Suikyo. En un flashback vimos su tumba, pero es probable que cuando Suikyo se convirtió en espectro de Garuda, llegase a algún acuerdo con Pandora o Hades para salvar el alma de su hermano. También es posible que el alma del hermano de Suikyo vuelva a sufrir en el infierno porque su hermano no consiguió la cabeza de Athena como prometió. Lo que está claro es que aún debe quedar como mínimo un flashback que explique qué pasó finalmente con el alma del hermano de Suikyo. La posesión de Odysseus. Odysseus se suicidó tomando veneno con la intención de evitar la resurrección de Asclepios, cosa que no le sirvió de mucho. Lo curioso es que si lo pensamos, Asclepios está realmente poseyendo un cadáver. O sea, Odysseus murió en su momento, por lo que el 13º caballero de oro debería ser el alma de Asclepios usando el cuerpo de Odysseus, aunque por algún motivo parece que Asclepios no controla aún del todo el cuerpo de Odysseus, ya que cuando sale de la casa de Virgo evitando las 4 puertas, Odysseus tiene un flashback donde recuerda a Suikyo, por lo que el hecho de que aún recuerde cosas de su vida anterior podría significar que Odysseus no ha sido totalmente poseído por Asclepios. Además no parece querer dañar a los dorados. Aparte no sabemos cómo es el verdadero cuerpo de Asclepios, ya que parece ser que solo pudo escapar del Tártaro su alma y no su cuerpo. Por eso necesita poseer el cuerpo de Odysseus. Esto ha llevado a muchos fans a preguntarse cómo sería el verdadero cuerpo de Asclepios. Y es que no es descabellado que en futuros capítulos Kurumada muestre algún flashback donde se pueda ver cómo era realmente Asclepios antes de ser eliminado. Ikki la piñata. Desde que los caballeros protagonistas viajaron al pasado, parece que no han hecho otra cosa que recibir hostias de los dorados como si fueran una piñata de colegio. Pero el caso que llama más la atención es el de Ikki. Primero fue torteado por Cain y Abel. Luego Kaiser limpió el suelo con él. Más tarde Shijima casi lo mata en su concurso de la puerta sorpresa. Y por último el patriarca le dio de hostias hasta en el DNI. Todo esto ha llevado a mucha gente a decir que el poder de los protagonistas y concretamente el de Ikki ha sido nerfeado en comparación con el que mostraban en la saga de Hades. Y es que según esta hipótesis, los protagonistas deberían tener ya un nivel de poder suficiente como para pasarse las 12 casas sin problema. Esta hipótesis a primera vista puede parecer lógica, pero creo que hay que puntualizar algo. Los protagonistas no querían pelear realmente contra los dorados, ya que no son el enemigo real. Aparte, Seiya, Shiryu, Yoga, Shun e Ikki no son superiores a los dorados,
solo son capaces de alcanzar temporalmente un poder similar o superior a estos, gracias a su gran sentido de la justicia. Pero a efectos prácticos siguen siendo caballeros de bronce. Por eso no pueden cruzar las 12 casas del siglo XVIII como si fuera un paseo. Pensemos que si los protas fuesen ya tan superiores, todo el arco de Next Dimension no habría tenido emoción alguna. Es más, los caballeros de bronce protagonistas no derrotaron a los dorados del siglo XX de manera convencional, sino que lograron hacer dudar a la mayoría de ellos sobre si la causa que defendía el patriarca era verdaderamente justa. Por eso podemos decir que ganaron a los dorados moralmente, pero no de manera convencional derrotándolos en combate. El loco plan del patriarca. Ahora toca hablar del superplan que hicieron Odiseo, Suikio y el patriarca cuando se enteraron de que vendría una Athena del futuro. Esto, más que un misterio, es algo que, si lo analizamos bien, llega a ser cómico. Y no me malinterpretéis, la historia de Next Dimension me gusta mucho, pero tiene ciertas cosas que son manifiestamente mejorables. La más flagrante, en mi opinión, sería el plan que tramaron para deshacerse de Athena. Vamos a analizarlo por un momento. Se supone que saben que la Athena del siglo XX vendrá al siglo XVIII para salvar la vida de uno de sus caballeros, algo que a priori puede parecer una decisión bastante egoísta por parte de Saori. Pero Odiseo, Suikio y el patriarca podrían haber confiado un poco más en ella, ya que, aunque sea la Athena del siglo XX, sigue siendo Athena. Quizás en vez de matarla, habría estado más interesante aprovechar que era aún un bebé e intentar devolverla al siglo XX de algún modo, ya que si la mataban, dejarían sin Athena a los caballeros del siglo XX. Igualmente todo lo que planean para matar a Saori no sirve de nada, solo logran atrasarla y que tarde más en cumplir su objetivo. Además, ella ya sabía que tenía un plazo de 3 días para volver al siglo XX. Si lo pensamos, todo esto deja en muy mal lugar a Odiseo, Suikio y al patriarca del siglo XVIII, ya que parece que no confiaban mucho en su propia diosa y pensaban que a ésta le daría igual poner en peligro el universo. Aparte, le hicieron caso a todo lo que les dijo Asclepios sin ponerlo en duda, o sea, que confiaron más en lo que les dijo un enemigo que en su propia diosa. Imaginemos por un momento que Saori es la verdadera Athena del siglo XVIII, pero Asclepios les dice que en realidad es una impostora. ¿También le habrían hecho caso a Asclepios y la habrían matado? Bueno, todos sabemos que los caballeros de Atenas no suelen destacar precisamente por su inteligencia. Además, teniendo en cuenta que ya sabían que llegaría una Athena desde el futuro, quizás habría sido más inteligente no guardarlo en secreto y poner al corriente al resto de caballeros de oro. Así todos sabrían que si aparece un bebé o una joven que dice ser Athena, deben explicarle que su presencia pone el universo en peligro y que debe volver a su época cuanto antes. Porque parece que Odiseo, Suikio y el patriarca ni siquiera se plantearon la posibilidad de explicar a su diosa que su venida al pasado estaba causando problemas en el espacio-tiempo. Pero bueno, ya sabemos lo dramáticos que pueden llegar a ser los caballeros de Atenas. ¿El sacrificio de Suikio fue inútil? Siguiendo con el punto anterior, ¿por qué Suikio volvió al santuario convertido en espectro para matar a Athena? Me explico, en realidad le habría sido mucho más fácil acabar con su diosa como un caballero, es decir, podría llegar al santuario diciendo que tiene que ver al patriarca, el cual, como parte del plan, podría concederle un permiso para que cruce las 12 casas sin problema. Pero parece que Suikio consideró más apropiado llegar como un juez del infierno e intentar cruzar las 12 casas a hostias, algo que era obvio que no lograría. Además lo sabía porque lo vio en el futuro del agua de la Clos de Copa, por lo que debería haber cambiado de plan. Así que resumidamente, el fabuloso plan del patriarca era que un único caballero de plata lograse cruzar las 12 casas, matar a la Athena del futuro con la espada de Crisos, regresar al infierno teniendo la confianza de todo el ejército de espectros y acabar con Hades usando de nuevo la propia espada de Crisos. Aparte, suponiendo que Suikio lo consiguiese, no creo que terminase en muy buen estado de salud como para intentar matar a Hades después de todo. Lo único que podemos decir que Suikio hizo bien fue entrenar al futuro Pegaso y hacerse espectro de Garuda, ya que al simular que traicionaba a Atenas y convertirse en espectro, hizo que el ejército de Hades tenga en la práctica un juez del infierno menos, pues realmente Suikio seguía siendo fiel a Atenas, y teniendo en cuenta que aún no hemos visto al Weaver,
el ejército de Hades solo cuenta ahora mismo con un juez del infierno. Pero quitando todo lo anterior, es curioso que Suikyo no consiguió nada de lo que tenía planeado. Aunque si tenemos en cuenta que el patriarca intentó matar a Athena cuando llegó convertida en bebé, quizás el plan era radicalmente distinto. Es posible que la idea original fuese que el patriarca matase a Athena cuando llegase al siglo XVIII convertida en bebé, y le echase la culpa a Suikyo, algo para lo que él decía que estaba preparado. Luego este llevaría el cadáver de Saori y se ganaría la confianza del ejército de Hades sin tener que cometer el suicidio de intentar cruzar las 12 casas. Además no habría sufrido daño alguno, por lo que estaría en perfecto estado para intentar matar a Hades con la espada de Crisos cuando éste estuviese desprevenido. Aparte, no habría peligro a que los espectros buscasen a la Athena del siglo XVIII para matarla, ya que creerían que Saori es la Athena de la época. Ahora el plan sí suena más inteligente, pero parece que se fue a la puta cuando apareció Shijima para salvar a Athena del patriarca. Entonces a Suikyo no le quedó otra que intentar cruzar las 12 casas para matar a Saori. Pero como era de esperar, un caballero de plata no lograría semejante hazaña y murió a la mitad de camino. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, aporte, teoría, queja, amenaza, etc., dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto me despido. Muchas gracias y hasta otra.